Azul Almazán, una clavadista olímpica. Estaba parada y así, pum, pum. Veía mi pecho haciendo así. La caída. Hay una película que lleva ese nombre que es con producción de Carla Souza y también es protagonista ella de esa película. Se dice que está basada en hechos reales. ¿Habla de ti? ¿Esta es tu historia que se está contando en esta película? De 10 a 8, así a 8 ya les había pasado. Y antes de ellas, a otras. Y no nada más mujeres, también le había pasado a hombres. Un hoyo negro en el que yo llegué a caer. O sea, esa caída, regresar a Juegos Olímpicos y caer a todo esto, todo ese bombardeo. Y empezaron a mandar un montón de periodicazos. Empezaron a escribir mal de mí, de mi familia y todo. Bajé la cara para ver cuánto me faltaba y ¡pum! Y salí así toda golpeada de mi cara. Y salir de ahí, pues sí, fue muy difícil. Sí, fue muy difícil. Mega divertidos, bienvenidos a este nuevo capítulo del podcast en el cual estamos muy emocionados porque queremos darle la bienvenida a alguien que no solo es nuestra amiga, a la cual admiramos mucho, sino que es Azul Almazán, una clavadista olímpica que viene el día de hoy a platicar con nosotros y contarnos muchas de sus experiencias. Así que... Bienvenida, Azul. Oh, muchas gracias, qué honor estar aquí. Estoy muy contenta de por fin estar en su podcast y aquí con ustedes en familia. No, muchas gracias por aceptar la invitación y bueno, creo que podemos sacar una plática muy padre. Creo que tienes muchas cosas que contar que a lo mejor las personas no saben que hay como detrás, ¿no? De llevar un deporte como profesionalmente y al nivel en el que tú lo llevaste. Entonces creo que está bastante interesante. Va a estar muy interesante esta plática porque, bueno, como dice Fer, hay muchas cosas que a veces no, pues no se cuentan detrás de la vida de ¿cómo se les llama? ¿Deportista de alto rendimiento? Correcto. Y cuéntanos, ¿cómo llegaste ahí primeramente? Porque no empezaste en los clavados. No. Pues mi familia, bueno, mi mamá era corredora, era velocista. Entonces ella siempre ha tenido esto. Y ella era amante de Nadia Comaneci. Ella siempre quiso hacer gimnasia, pero en su época, pues no era posible. Ella estaba, no había estas facilidades, no había todo esto que tenemos ahorita, ¿no? O que por fortuna estuvo cuando yo estaba chiquita. Mi papá era un deportista, un atleta callejero. Él hacía todo tipo de actividad física. Él corría, hacía todos los deportes, fútbol americano, patinaba, andaba en bici, saltaba entre tejado y tejado, tomaba riesgos. Entonces, desde muy chiquita, desde que yo tengo uso de razón, siempre estoy tomando riesgos, trepando árboles, trepando bardas, ¿no? Recuerdo que mi papá me decía, si tú te vas a caer, cáete para allá, porque si para allá te vas a matar, cáete para allá. Entonces, ese tipo de cosas, yo crecí con eso. Y apenas tuve 6 años, bueno, antes de mis 6 años, mi mamá en los parques, antes había unas barditas que dividían los prados. Entonces mi mamá me hacía caminar por las barditas, me hacía hacer ruedas de carro, hacíamos rodadas al frente, lo que ella podía enseñarme. Y en cuanto se dio la oportunidad de que yo entrara a gimnasia, pues me metió. Hicimos el examen e inmediatamente pues me metieron a gimnasia. Y ahí ya tenía 6 años. Mi hermano entró, él tenía 8, él entró a gimnasia varonil. Pero ahí fue donde inició todo, en el deportivo de aquí, de Benito Juárez. Ah, bien cerquita. Wow. Súper cerca. Que es uno de los deportivos más grandes y que tienen como que las instalaciones como que más ideales para estos deportes, ¿no? Ahorita, cuando cambió el gobierno, que pusieron puros aparatos Gymnova, ahí sí sacaron un 10 así enorme y dorado. Porque antes cuando yo estaba en gimnasia, pues teníamos colchones con hoyos de que si no le atinabas caías en el piso. Eran colchones, obviamente, antes no botaban, eran colchonetas apiladas y pues tienes que caer bien porque si no es prácticamente caer sobre el cemento un poco más acolchonado. No había nada que te rebotara ni nada que te hiciera ser más explosivo. Era prácticamente gimnasia a lo salvaje. Así como con lo que hubiera, ¿no? Con lo que había. Y eso que ya para esta época ya también había avanzado, porque como dices, en la época de tu mamá, cuando lo quiso desarrollar, pues definitivamente aquí en México no había nada de estas posibilidades. No era común, fue creciendo, fue aumentando, pero todavía a mí me tocó una edad medio de piedra en ese aspecto en cuanto a tecnología de aparatos deportivos, todavía sí me tocó picar piedra, ¿no? ¿Y qué era lo que te gustaba de la gimnasia?
Pues es que como yo era muy ágil, me encantaba trepar árboles, me encantaba todo lo que tuviera que ver con vueltas y giros y todo. Para mí era fascinante entrar a un lugar y decía, yo quiero hacer mortales, yo quiero hacer giros, yo quiero correr, yo quiero sacar esto. Y me acuerdo que antes de entrar ahí, mi mamá me llevó a ver, nos subimos a las gradas, estábamos sacando el pasaporte para ir a Disneylandia. Y entonces nos metimos al gimnasio y yo vi a las que después fueron mis compañeras. En ese momento yo estaba así, ¡ah! ¿No? Dije, wow, ¿no? Todo lo que podían hacer en la viga, y luego las vi en las barras, y luego vi una niña agarrándose la pierna acá atrás así, y dije, ¿qué cosa? Y estaban igual de chiquitas que yo, y dije, wow, yo quiero eso. Yo ya quería bajarme y meterme, ¿no? Quería meterme con ellas a aprender eso. ¿Cuántos años tenías ahí? Ahí Zuli? yo tenía todavía 5 años. Wow, estabas súper chiquita. Sí, cuando vi todo eso yo me acuerdo y tengo la imagen viva de cómo las estaba viendo, hasta del leotardo que traían, ¿no? Entonces, en cuanto mi mamá pudo, bajó, preguntó, tomó informes y cuando se abrieron los exámenes, yo era la primera ahí formada para hacer el examen. ¿Y qué es lo que hacen en un examen para entrar a gimnasio? En aquella época yo me acuerdo que éramos como 40 niñas y de primero te ponían a correr, decía, corre de aquí a allá, y te ponían a competir con otras 3 o 4, y era correr, y yo, pero te decían, a ver, rodadas al frente, a ver, hagan rodadas al frente. Entonces, rodadas al frente. ¿Quién sabe hacer rueda de carro? Rueda de carro. ¿Quién puede hacer un arco así de ponerse en arco? Y luego la prueba de fuego fue que nos colgaron todas de una barra, así, y luego nos dijeron, primero suban hasta acá, ¿no? La barbilla, y después suben las piernas, una que se llama subida de estómago. Entonces, todas se colgaban y le hacían así, y hasta pataleaban así. Todas, me acuerdo que todas intentaban y nadie podía. Entonces yo me asusté, dije, ¡ay, qué cosa es tan difícil! Pero yo lo hacía eso en los árboles. Entonces, yo me acuerdo que me colgaron y le hice, ¡uh! Y pasé las piernas. Entonces se sorprendieron mucho. Y yo creo que ese fue el punto, ¿no? En el que se rían, dijeron, no puede ser. Fue cuando me dijeron que abriera el squat, ¿no? Así. Todas así, ¡uah! Pero yo así, ¡ah! Cero flexibilidad, cero elasticidad, cero. Dijeron, ahí sí va a ser un problema. Pero bueno, con eso me pasaron también. Creo que de ese grupo, creo que fui la única que pasó. Porque dijeron, la mamá de Azul. Y ya no vi a ninguna de las que habían hecho el examen conmigo. La situación es que en esa época se necesitaban 6 para hacer un equipo, no había niveles. Eran categorías. Todas las de 6 y 7 años, todas competían con todas las de 6 y 7 años. No importa el nivel que tuvieran. Si tú entrabas a los 10, competías con las de 10 años, aunque esas hubieran empezado a los 4, ¿no? Entonces, ganar una medalla en gimnasia en aquella época era casi imposible. Ir avanzando en delegacionales, distritales, todo eso era muy complicado. Entonces, los equipos se hacían de 6. Mi entrenadora tenía 5. Se había unido con otra entrenadora y eran 5. Necesitaban a una más. Entonces, cuando yo entré, me meten con ese grupo de esas 5 niñas, pero esas niñas ya estaban muy avanzadas. Entonces, la entrenadora, en vez de yo entrar así como todas, ¿no? Vamos a correr y vamos a estar una vez a la semana y todo. Desde que yo entré, ellas me empezaron a meter muy durísimo. Yo creo que a la segunda semana yo ya estaba haciendo un entrenamiento diario de varias horas. Entonces, no tuve oportunidad de disfrutar la gimnasia recreativa. De entrada, entré luego con una disciplina muy fuerte para alcanzar al equipo y poder competir. Ok, ¿y cuánto tiempo hiciste gimnasia? ¿Y en qué momento dijiste, no, pues, o sea, me gusta mucho, pero los clavados son más lo mío? Pues yo tenía 10 años y pues como yo entré de lleno a la gimnasia ya a un nivel competitivo, sin mi autorización, no sé, yo entré pensando que eso era, pues llegó un momento en el que pues ya estar a ese nivel desde muy chiquita era, no puedes comer esto, nunca te puedes meter a una alberca, no puedes, o sea, yo empecé a no a poder hacer nada, realmente no podía yo hacer nada, yo no sabía ni nadar, no tenía tiempo ni de abrir mis regalos de Navidad ni regalos de cumpleaños, porque entrenábamos tanto, ¿Cuántas horas entrenabas al día? Pues imagínate, yo salía de la escuela a las 2, creo, comía en el coche, entrábamos a veces 3:30 y salíamos hasta las 9 de la noche, todos los días. Y luego en vacaciones entrábamos a las 9, a las 12 tomábamos un descanso y un lunch.
Y luego empezábamos otra vez a las 2:30 y pasaban por nosotros en la noche. Entonces, todos los días era así toda mi vida, hasta los 10 años. Llegó un punto en el que, y además era una cultura, ahí en la gimnasia todavía había un método, el que había funcionado en la época de los soviéticos, ¿no? Que era regaños, golpes, todas esas cosas. Y pues yo crecí en una gimnasia estilo soviético. Claro que avancé y subí como la espuma, pero a punta de trancazos, rudo a más no poder. Entonces ya a los 10 años llegó un punto en que dije, es que en verdad esto ya no me hace feliz. Entonces mi mamá me hizo un trato, me dijo, vamos a hacer esto. Tú compites bien en este selectivo al nacional, si tú compites bien, es la última competencia que tú vas a hacer en tu vida de gimnasia. Entonces, tomé mis fuerzas, competí más o menos bien, porque dije, ¿qué tal si compito bien y clasifico y luego me dice que ya no? Entonces, que le siga, ¿no? En un aparato sí dije, por si las dudas, voy a doblar mi piernita porque no vaya yo a quedar muy alto. Entonces, ¿y tu mamá sabe eso? Sí, claro, ella me lo dijo, ya te vi. Te conoce más que nadie, Sí, ¿no? claro, me conoce perfectamente y me dijo que me vio hacer eso, porque nunca lo hacía. Pero ya cuando salí, para demostrarme que ya era lo último, saliendo del gimnasio, me acuerdo muy bien que había un señor vendiendo chicharrones con salsa. Y yo siempre había querido uno, pero nunca había tenido el permiso de comprar uno. Jamás en mi vida. Entonces mi mamá me dijo, te voy a comprar uno. Me compró mi chicharrón con salsa y yo dije, no puedo creer lo que voy a hacer. Y además me pasé con mi chicharrón con salsa enfrente del entrenador así. Así. No, eso sí fue un acto de valentía, ¿eh? Sí, entonces, obviamente estaba yo temblando de miedo, no creas que yo pasé feliz. Estaba yo temblando de miedo, pero me subí al coche. Estoy feliz con mi chicharrón. Todavía tuve mucho miedo del entrenador a mucho tiempo, de que me la fuera a encontrar en la calle y me fuera a regañar o me fuera a hacer volver, no sé, en mi cabeza de niña. Pero después, a esos 10 años, empecé a intentar otros deportes. Empecé a intentar patinaje sobre ruedas, intenté también atletismo, tenis, intenté muchísimos, meterme a varios deportes. Me metí a los scouts, pero ninguno me llenaba. O sea, yo necesitaba algo que... Dije, algo que me... Además, en gimnasia no, yo me molesté un poco porque decían que a los 13 años ya no servías en aquella época. Y dije, ya tengo 10, ni siquiera he salido del país compitiendo, ¿qué me esperan? En 3 años ya no sirvo. Entonces dije, aquí no voy a llegar a ningún lado. Entonces, un día estábamos en un parque y mi prima me dijo, ya me tengo que ir porque voy a entrar a clavados. Tengo que ir a mi clase de clavados. Y me dijo, ¿quieres ir? Y yo, claro, sí, vamos. Yo no tenía idea de lo que era clavados. O sea, me dijo, ponte traje de baño. Yo ni traje de baño tenía. Así tenía leotardo, así con manguitas, sin manguitas. Y llegué a la alberca olímpica aquí. Y desde que la entrenadora me vio, dice, tú tienes el cuerpo de gimnasta. Y dijo, sí, es que yo era gimnasta. Me dice, a ver, tírate un mortal de allá. Entonces dije, me eché un mortal, ¿no? Y dice, a ver, tíratelo hacia atrás. Ya, fácil, me lo echo hacia atrás. Me dice, a ver, te voy a enseñar a tirar de clavadito así. Entonces me tiro de clavado y me dice, ahora échatelo para atrás. Entonces me lo echo así, es como un arco atrás. Okay. Me dice, si lo haces, compites mañana, porque mañana hay una competencia. Entonces yo dije, me tiré mi arco atrás, ¿no? Y me dijo, mañana ya te inscribo a la competencia, mañana compites con estos 4 estos y uno más, ¿no? Y yo, wow. Entonces, lo que no le había dicho al entrenador es que no sabía nadar. Pequeño detalle. Chiquito nada más. Pequeño detalle, ¿verdad? Yo caí al agua y me iba hasta el fondo del agua. Y en el fondo yo me apoyaba del piso y me impulsaba hasta la orilla. Lo bueno es que caes muy cerca de la orilla. Y trataba de llegar, salía así como un perrito, así. Y si no llegaba, mi hermano me ayudaba a llegar, porque mi hermano también entró. Entonces, eso me ayudó a que ella no se diera cuenta. Aparte, nunca me preguntó. O sea, yo dije... Si tú hiciste lo que te pidió. Yo hice lo que me dijo, nunca me dijo, ¿sabes nadar? Ella me dijo, aviéntate del mortal, y yo me aventé. Pero no preguntó, oye, ¿sabes nadar? ¿No? Oye, pero en realidad, ¿qué temple el tuyo? Porque en realidad no tenías miedo, no te daba miedo de hacerlo. Y creo que eso fue lo que la entrenadora vio, ese como espíritu, ese temple que dijo, pues
mira, aquí está como decir, aquí hay un diamante en bruto, que nada más le faltan los detalles, pequeño detalle de saber nadar, ¿verdad? Pero... Cuando se enteró, ahí sí fue, creo que fue un mes después, que estábamos en un viernes social, de esos viernes que de juegas, siempre jugábamos mucho, ¿no? Eso fue para mí fue lo que más me atrajo, porque ella era muy divertida, ella nos dejaba platicar y yo decía, nos dejó platicar en el entrenamiento. No nos regañaba, nos dejaba jugar, no tenías que pedir permiso para ir al baño así o tomar agua, ¿no? Yo estaba acostumbrada a pedir permiso para ir al baño, tomar agua y no me lo daban. Pero aquí era, ¡guau! Puedes platicar. Y la entrenadora hacía bromas, ¿no? Y hacía cosas y todo. Y decía, oye, esto es un paraíso, eso es un paraíso de verdad. Y entonces, ese viernes social estaba la fosa de clavados, aquí las plataformas, y tenías que, por 2 equipos, nadabas, te subías a la plataforma que tú quisieras, te aventabas, nadabas, y le tocabas la mano a tu compañero. Entonces yo dije, creo que no voy a aguantar la respiración tanto. O sea, imagínate cruzar toda la fosa, yo podía aguantar la respiración y nadar así, flotar por acá, así como yo me manejaba. Pero por fuera del agua ya no podía yo, así ya no aguantaba flotar casi nada. Entonces dije, tengo que confesar que no sé nadar, porque sí me voy a morir aquí. Entonces ya le dije a la entrenadora que no sabía nadar y fue ¿cómo es posible? ¡Ah! Entonces ya me dijo que tenía que hacer eso. Entonces yo, con el tiempo, nos fuimos a Acapulco y mi papá ya me enseñó a nadar. Bien, no a nadar, pero sí a flotar de una manera decente, ¿no? Por lo menos ya podía yo levantar mi cadera, ya podía sacar mi cabeza y nadar así de perrito más tiempo. Pero oye, ¿y por qué no podías aprender a nadar cuando estabas en la gimnasia? ¿O por qué no podías nadar? Es que había un mito de que si te metías al agua te aguadabas. Órale. O que se te hacía, y eso es un verdadero mito. Pero antes eran las creencias, así como cuando que comes carne te endureces, ¿no? Todas esas cosas que no tenían fundamento científico ni nada, pero eran como se pasaban de generación en generación. Y pues, por si las dudas, nos decían, no puedes meterte al agua, no puedes comer tanta carne, sobre todo antes de competencias, no puedes hacer esto. O sea, era una serie de requisitos que teníamos y pues lo seguíamos, ¿no? ¿Qué eran esas cosas que no te dejaban hacer? O sea, ¿qué eran así? ¿Qué no podías comer? ¿Qué no podías hacer? ¿O qué cosas sientes que a lo mejor, no sé, a lo mejor por tantos entrenamientos te hubiera gustado a lo mejor hacer en ese tiempo? Jugar, ¿no? O poderme meter a una alberca, ¿no? Teníamos prohibidísimo eso. No podíamos jugar tampoco porque nos decían si juegan o si hacen cualquier cosa fuera de esto, se van a lastimar, se pueden torcer un pie, se pueden hacer esto. Entonces ya casi tenía que ser una muñequita de cristal. No podía hacer cosas que pudieran poner en riesgo porque ya casi era material, ya pertenecía a un equipo, ya era proteger, era proteger al equipo, ¿no? Si yo lo lastimaba todo el equipo. También yo estaba muy chiquita, la verdad es que no sé qué tipo de cosas me dejaban o no me dejaban comer. Pero sí recuerdo que yo no comía porquerías, no comía nada de esas cosas. Yo siempre recuerdo haber comido bastante nutritivo. Lo que sí es que no me dejan comer carne antes de eventos fuertes o cosas así. Y cuando lo hacía se enteraban y me ponían una regañada terrible. Porque decían, de por sí eres dura y con esto eres todavía más dura. Claro, cosa que realmente no hay una relación en eso, ¿verdad? Pero no en había aquella como un época, acompañamiento de nutriólogos o de terapeutas o eso. En aquella época, en la gimnasia no, pero ya más adelante en clavados sí la hubo, porque en clavados empecé a tener resultados muy rápido. Y obviamente tuvimos la suerte de que entró un programa que se llamaba Talentos Deportivos. Y en ese, pues fue como agarraron a todo el semillero de niños y nos empezaron a cuidar, ¿no? Teníamos que ir a exámenes médicos a la CONADE, teníamos vigilancia de psicólogos, nutriólogos, examen de todo tipo de cosas, hasta químico, todo. Cualquier gripita a la CONADE, cualquier cosita estábamos protegidos y todo. Y hacían competencias no de clavados, sino de capacidades físicas, lo que un niño necesita tener antes de poder entrar a un deporte. Entonces, tuvimos la suerte de entrar en un programa muy fuerte así, que después ya no estuvo, pero nos tocó a nosotros ese programa fuertísimo.
en donde pues, nos desarrollaron todo lo que se supone que un niño tiene que desarrollar antes de entrar a competir en un rendimiento más alto, ¿no? A un nivel más alto. Y cuando estabas en lo de los clavados, ¿cuál fue la altura más alta que brincaste? Pues mira, en clavados convencionales, que son los que tienes que caer de clavado, así de cabeza, la altura máxima es de 10 metros. Pero cuando tenía yo 12 años, me aventé de 17 metros. Nos subimos al techo de una de las albercas que era del IMSS. Y todos, después de la competencia, los grandes empezaron a aventar del techo. Se subían por atrás, se pasaban por las vigas de las lámparas y se aventaban. Entonces dije, bueno, yo también quiero. Entonces ya nos tienes a nosotros todos los chiquitines subiéndonos por arriba y los clavadistas grandes, sí, hácense con cuidado por acá. Fue una de las sensaciones más fuertes porque era brincarse un barandal en el techo y tenías que caminar por una bardita, o sea, por una viga de metal llena de polvo, donde estaban las lámparas gigantes colgadas. Pero antes de llegar a caminar hasta donde estaba la fosa, tenías que caminar por esa bardita como unos 4 metros. Entonces tenías que, si tú te caías de ahí, te caes al pavimento. O sea, ahí no hay nada, sino que, bueno, sí hay, pero pavimento, no hay agua todavía, ¿no? No hay agua, y teníamos 12 años y nosotros decían, con cuidado, con cuidado. Y nosotros, sí, con cuidado. Entonces, pisas tanto polvo que el pie se te hace así. Entonces, dije, uy, esto está... Bueno, se sentía bien padre, ¿no? Pero dije, uy, esto sí es riesgosísimo. Ya pasas, te brincas la bardita, la otra bardita, el barandal más bien, y ya caminas. Y luego tienes que caminar otros metros para estar justamente en medio de la fosa. Y entonces yo me acuerdo que estaba parada y así, pum, pum. Veía mi pecho haciendo así. Dije, oye, sí, tengo miedo. Se veían las plataformas chiquititas y todo. Y decían, 1, 2, y ¡pum! Y ya me aventé. ¿Y cómo fue la sensación de caer desde esa altura? Porque no es, o sea, una cosa es ya pasar y la otra es la sensación de caer y llegar al agua. ¿Qué sentiste en ese momento? Horrible. La verdad es que sí lo voy a volver a hacer, pero en ese momento se siente horrible porque no estoy acostumbrada a esa altura. Tal vez la de 10 sí, pero ya de 17 metros con el cuerpecito que teníamos y todo, la verdad es que sí sentí que todas mis entrañas las tenía aquí en la garganta. Horrible. Aparte, queríamos apretarnos como normalmente cae un clavadista, pero realmente no era fatal. Un instinto de y ya, sí, hasta de que pérdida caes del al agua. control hasta que ya puedes como asimilarlo y ya estás casi llegando al agua. Llega al agua y caí así, caí así toda chuecas, pero caí. Ahora y me salí. imagino que es eterna, o sea, la primera vez que te aventaste se te hizo eterno. ¿Cuántos segundos son en lo que caes de esos 17 metros aproximadamente? Pues no sé, yo creo que fueron unos 5, yo creo. 5 metros que realmente 5 horas, ¿no? Se siente horrible. Por ejemplo, la primera vez que yo me aventé de 10 metros, tardamos años, ¿no? Porque estábamos arriba, teníamos mucha motivación de que se aventaran, pero nadie nos queríamos aventar. Estábamos así, uy, ¿no? Pero entonces mi madrina estaba sentada en las gradas y estaba todos, vamos, y todos los chiquitos estamos ahí, uy, ¿no? Y entonces dice mi madrina, al que se aviente primero le voy a dar 50 pesos. Cuando lo vi, le hago, ni la pensé, me aventé. Y ahí sí sentí también horrible. Iba yo así y no sentí que caía, entonces bajé la cara para ver cuánto me faltaba y ¡pum! Me di así un carazo horrible y salí así toda golpeada de mi cara, pero salí toda... Y corrí con mi manita así. Mis 50 pesos. ¿Qué tan desierto es que dicen que el agua en un clavado, si no sabes caer bien, puede ser tan fuerte como pegar en un concreto o no tanto? Pues yo creo que peor, porque en el concreto, wow, yo creo que no sientes cuando caes de desnucas, pero en el agua es como si te dieran, no sé si algún día le has dado un ligazo, un latigazo. Ahora eso multiplicado por 100. Cuando tú te pegas en el agua, lo que pasa es que se te rompe la piel, te sangra la piel, el traje de baño se te fusiona la piel, entonces tienes casi que despegarlo, te salen hematomas y son golpes y puedes tener hasta daño orgánico, o sea, es terrible. Yo caí de lado una vez de 10 metros y me reventé ahí el oído. Hasta la fecha así como que no oigo tan bien de ese porque fue horrible.
También cuando caes de cabeza, porque tú no caes de cabeza, caes con las manos. Se llama cubrir. Tú cubres tu cabeza con las manos. Entonces tu cabeza nunca pega el agua. O sea, tu cabeza entra, pero no pegas. Las manos protegen y hacen un hueco por donde tú entras. Oh, wow. Entonces, pero cuando pasa algo de que en el aire te chocan las manos, se te sueltan las manos y llegas a pegar con la cabeza, primero ves estrellitas como en las caricaturas, un flashazo blanco y empiezas a ver como puntos así de estrellitas. Y después empiezas a escuchar un zumbido así como un zumbido fuertísimo en la cabeza y ya no ves, por un momento no ves nada, está así todo negro, hasta que poco a poco, con puntitos empiezas a recobrar la vista. Es horrible, es una sensación espantosa. Sí, la desesperación que se debe sentir en ese momento, ¿no? Sí, porque estás desorientado, no sabes qué pasa, ni siquiera sabes si estás de cabeza o estás parado, entonces no sabes para dónde nadar para salir. Es horrible. Lo bueno es que no pasa. Ahora, mucho. ¿qué piensa una clavadista ese último segundo antes de aventarse? Fíjate que en clavados es lo que mencionamos mucho nosotros. El clavados es un deporte de perfección. Todo lo que es, a diferencia de otras disciplinas, que es más fuerza, potencia y sí, apreciación, todo, en clavados tienes que buscar la perfección, porque si no la tienes te matas. Si no la logras, te das un fuerte trancazo. Tú tienes que lograr una perfección. Estas caídas acá, esas variaciones en la vertical duelen muchísimo y causan mucho daño. Caídas mal en el trampolín, pues te pueden aventar lejísimos, te pueden aventar de lado, te pueden meter a la tabla y causarte un accidente que casi puede ser mortal. Entonces, en clavados se entrena desde muy chiquito a la perfección para que estos accidentes no sucedan. Entonces, cuando nosotros vamos a tirar un clavado, lo que tenemos que hacer es primero haberlo visualizado. El entrenamiento en clavado se hace fuera de la alberca. Primero se entrena todo en los gimnasios, en acrobacia, en gimnasios de tierra, que se llaman, que caes a colchones o a fosas, y se hace mucho entrenamiento mental. Tú tienes que ver tu clavado, todo lo que vas a hacer, lo tienes que repetir con lujo de detalle en tu cabeza. Porque esos 3 segundos que tardas en hacer tu clavado, ya tienes que repetir lo que tu cabeza vio. ¿Por qué? Porque la cabeza está conectada a todo el cuerpo. Entonces, aunque tú lo pienses, esa manda sensaciones terminaciones nerviosas a los músculos, que ellos como que se activan. Ya realmente lo estás haciendo. Entonces, ya cuando llegas a la fosa, a tu trampolín, cuando empiezas a dar el paso, tu cuerpo ya sabe automáticamente qué hacer, ya lo viste. Entonces no es de que vayas pensando en el aire, ¿qué voy a hacer? Sino ya estás visualizando, vas contando, por ejemplo en 2.5, ¿no? Vas, 1, 2, 3, mi paso, subo brazos, ves el agua, 1, 2, pateo. O sea, tienes que ir repitiendo lo que sabe tu cabeza. O sea, ya lo traes mentalizado. Lo traes mentalizado, lo traes mecanizado y lo traes perfectamente ubicado. No hay espacio a distracciones en esos segundos. No sé si alguna vez han visto en los Juegos Olímpicos, en competencias, a los clavadistas haciendo así que con los brazos, o simulando, o hablándose a sí mismos. Lo que están haciendo es repitiendo el clavado. Así, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Cuentan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, giras. Repites el clavado en la mente y cuando te paras, es lo que no lo vas a hacer físicamente, pero ya está conectado. Es lo que se tiene que hacer, si no, piensas cualquier tontería en el clavado y es un accidente seguro. Sí, te distraes y ya pierdes como ese control total de tu cuerpo y de tus movimientos, que puede ocasionar un accidente grave. ¿Tú alguna vez tuviste alguna lesión fuerte o algún accidente fuerte en los clavados o en algo que hayas practicado? Sí, claro. O sea, cuando estaba más niña empezando a sacar mis clavados, pues todavía no teníamos la técnica de la visión de cada vuelta. Se llama saber ver el clavado. Todavía nosotros no sabíamos cómo hacerlo, no nos lo habían enseñado. Entonces era sentirlas. No es lo mismo sentirlas que verlas, porque cuando tú las sientes, puedes decir, llevo 1 y luego llevo 2 y ahí le calculo y me abro, ¿no? Pero si tú sales tantito inclinado o si saliste un poco más rápido, tú vas sintiendo 1, 2
y abres, pero en lugar de haber abierto un poquito antes, a lo mejor abriste después, ¿no? Porque le calculaste. Entonces eso hacía que nos diéramos unos golpes muy fuertes por la adrenalina que llevábamos, por salir un poco más rápido, un poco más lento, nos dábamos unos golpes muy fuertes. Pero cuando aprendes a ver las vueltas en milésimas de segundo, porque eso se entrena, ya era como que, ahora sí, adiós a esos golpes, porque ya no importa cómo salieras, no importa si salías más rápido o más lento, tú veías azul, azul, ¿no? Te ubicabas, entonces veías esas pequeñas manchas por milésimas de segundos y ya sabías, ya vi azul, azul y ya pateabas, ¿no? O naranja, o la pared, o sea, tu punto de visión. Entonces ya todos esos golpes se acabaron. ¿Para qué es esta agua como calientita que se meten como una tina o como un agua calientita después de los clavados? ¿Qué es eso? Es jacuzzi. Hay regaderas de agua muy caliente o jacuzzi. Porque en clavados, como es si tú te metes en natación a la alberca, nadas, y después de un rato el agua ya la sientes tan caliente que hasta te sientes así, hasta cansado, ¿no? En clavados el agua tiene una temperatura más o menos cálida, pero sigue siendo un poco fría. Y cuando sales mojado, pues te entumes. Y para que tú puedas hacer un clavado bien, tú no estás en el agua, no llega un punto en el que tú te templas con el agua. En clavados no sucede eso, porque como estás entrando y saliendo, el cuerpo no se llega a templar, a acostumbrar a la temperatura del agua. Entonces llega un momento en el que tu cuerpo se puede entumir, puedes empezar a hacer, así por el frío. Es una reacción natural. Entonces, cuando tú estás así, ya no tienes esos rangos de movimiento, ya no tienes esa soltura. Entonces puedes ocasionar un accidente grave, porque ya no tienes esa soltura en los brazos o ese movimiento que necesitas hacer completo, está entumido. Entonces ya te puedes meter al trampolín o puedes quedarte corto. Y cuando tú te metes al agua caliente, tu cuerpo está perfecto. Se relaja, por así decirlo, ¿no? No se relaja, sino se calienta. O sea, porque cuando sales está frío y cuando estás frío estás entumido. Y entumido no puedes tener esa misma soltura o esa misma ímpetu para poder hacer el clavado. Entonces sales del agua, te quitas toda esa agua fría y ya estás otra vez a una temperatura buena para poder hacer tu clavado bien. En una competencia de clavados, ¿cuántos clavados hacen o cómo funciona o cómo los van como calificando? En clavados hay 6 tipos, en plataforma hay 6 tipos de clavados. Está hacia adelante, o sea, aventarte hacia adelante, aventarte hacia atrás. Aventarte hacia adentro quiere decir que si tú estás tu cara viendo hacia el trampolín, haces esto. Aventarte invertido, si tú estás viendo hacia afuera, ¿sí? Invertido. Haz clavados con giros y clavados con parado de manos. Entonces, en una competencia, los hombres tienen que hacer uno de cada uno. O sea, no puedes repetir 2 veces hacia adelante. Tienes que hacer uno de cada uno de los clavados. Las mujeres tienen que hacer 5. Quiere decir que pueden dejar, de los 6 grupos, pueden no hacer uno de ellos. Y en trampolín hay 5 grupos, que solamente son hacia adelante, hacia atrás, hacia adentro, invertido y con giros. Obviamente no hay parado de manos. Entonces, las mujeres tienen que tirar uno de cada uno de ellos y los hombres tienen que repetir uno más, tienen que hacer 6. Entonces tienen que hacer esos 5 y luego escoger uno de los demás. Entonces ellos tiran, si las competencias de clavados, te tiras el tuyo hacia el frente y todos tiran el que ellos hayan escogido. Y entonces para los hombres son 6 rondas de clavados y las mujeres 5 rondas de clavados. En el orden que los quieras tirar. Okay. Oye, y a nivel competencia, ¿hasta dónde llegaste tú en los clavados? Yo llegué hasta las finales olímpicas. Es primero, distritales, nacionales, estatales, nacionales, y luego todas las competencias internacionales, mundiales, copas del mundo, y ya después son la cereza del pastel, cada 4 años los Juegos Olímpicos. Y dentro de los Juegos Olímpicos hay 3 categorías. Están los que van a Juegos Olímpicos, todos los que participan. Luego están los finalistas olímpicos,
te dan un diploma de finalista olímpico, y los que logran una de las 3 medallas, ¿no? El medallista olímpico. Así es. ¿Y cómo fue que tú ya no seguiste o no en el camino de los clavados, o que ya dejaste o decidiste dejarlo? ¿Qué fue lo que pasó en ese tiempo? Yo tenía 18 años, yo vivía aquí en México, empecé pues, a los 11 años en clavados. A los 14 años me fui al Comité Olímpico. Y en el Comité Olímpico ya entrené con vistas a los Juegos Olímpicos. Y a los 18 años logré mi pase a los Juegos Olímpicos y me fui a Juegos Olímpicos. Lo que sucedió es que durante ese periodo entre los 14 y los 18 años, yo vivía en el Comité Olímpico que está ahí en Conscripto, ¿no? En el norte. Pero pues estaba yo sola, no estaban mis papás, ya no estaban mis amigos. Yo me cambié de escuela, estaba realmente completamente fuera de todo lo que era mi vida, ¿no? Y en aquella época pues no había celulares, no había correo electrónico, no había nada, ¿no? Entonces yo no me podía comunicar frecuentemente con mi familia, ¿no? Estábamos en lugares opuestos, yo vivía allá, ¿no? Y pues para hablar con ella mi mamá me hablaba a la villa, pero en la villa tenías que bajar, te gritaban, ¡Azul, te llaman! Bajabas y agarrabas el teléfono, pero había como 5 o 6 chicas que también estaban esperando llamada, sentadas ahí enfrente. Entonces estabas, sí, hablando con tu mamá por teléfono, pero todo el mundo estaba escuchando el chisme. O si querías hablar teléfono público, que había allá adentro también, pues estaban todos los cubanos hablando a Cuba y había fila de Cuba y decías, no, se fila por 5 horas. Bueno, no. ¿En qué año más o menos estamos hablando? Estábamos hablando por ahí del 96 más o menos. Entonces yo estaba ahí, como estaba totalmente aislada, pues empezaron a suceder cosas. Yo estaba muy chica y pues yo vivía en un ambiente que pues non grato, ¿no? Un ambiente muy difícil en el que tuve que aprender a sobrevivir ahí, ¿no? Había muchas cosas que iban en contra de mis valores, en contra de lo que yo había aprendido, lo que yo era, y pues yo no tenía alguien con quien desahogarme o con quien contarle. Cuando empecé a vivir muchas cosas muy, muy desagradables y empecé a buscar ayuda en otras compañeras mucho más grandes, me decían, sí, todas hemos pasado por eso. No, y tienes suerte, eso es peor, tienes que cuidarte. Entonces vi que todo eso era normalizado y era una guerra. Dije, aquí estoy realmente en la guerra. Y decían, el que no aguanta no llega. Entonces dije, o sea, realmente aquí hay que aguantar, porque el que no aguanta no llega. Y como había una lista interminable de chicas que no habían aguantado y que habían terminado muy mal, yo dije, yo no me voy a dejar. O sea, yo sí quiero llegar. Entonces era aguantar y sobrellevar esto. Y yo sabía que si en algún momento yo le platicaba a mis papás, mi mamá me iba a decir, pues, ¿qué haces ahí? Salte, ¿no? Si yo les llegaba a contar todas las cosas, pues lo primero que iban a hacer era removerme de ahí, ¿no? Sabiendo lo protectores que son mis papás y todo, me iban a sacar. Y yo en mi mente juvenil no lo vi más allá, yo lo entendí, me van a sacar. Y ni siquiera intenté decirles, porque yo asumí que esa iba a ser su reacción. Obviamente, si yo hubiera hablado con ellos de más abierto, lo que yo quería era no que me sacaran, no quería salir de ahí. Yo lo que quería era que alguien me ayudara a cruzar un infierno. Me decían, díganme cómo, a pesar de esto, cómo cruzar este infierno, qué hacer. No me quiero salir, sino enséñenme a cruzar. Entonces, en mi mente juvenil dije, mis papás me van a sacar. Mis amigos me decían, ay, salte, ¿no? ¿Qué necesidad tienes? No vale la pena y todo. Y yo no decía, es que no entienden lo que hay aquí, no lo entienden. Entonces dije, pues voy a tener que hacer lo que hacen las que sí han estado llegando, ¿no? Que es aguantar. Pero ya a los 18 años, regresando de los Juegos Olímpicos, pues fue un bajón tremendo porque es prácticamente la caída, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo que termina los Juegos Olímpicos, que fue tocar el cielo, ¿no? Pero de repente hay que regresar a entrenar y dije, ni loca. O sea, yo, ¿cómo crees que ya después de todo eso voy a regresar a un ambiente así? Y acaba de cumplir 19. Dije, no voy a regresar. Jamás en la vida voy a volver a tocar
una fosa, jamás en la vida. Pero entonces me escondí en mi cuarto y me llegaron un montón de invitaciones para diferentes universidades de Estados Unidos, las cuales nunca me llegaron a mí. Pero una entrenadora de Estados Unidos que se llama Jane Figueiredo, ella tenía fama de tener puros campeones olímpicos y medallistas olímpicos. Entonces ella me habla por teléfono a mi casa y dice, ¿por qué no has respondido? Porque yo la vi en Sydney, ¿no? Le digo, pues, ¿qué respondido qué? Te mandé la invitación a la universidad porque es necesario que entres. Y yo no tengo nada. Y vino a la casa, o sea, vino desde allá de Estados Unidos, vino a la casa a dejármela personalmente y vino a decirme que tenía que ir para allá. Y cuando le dije, ¿a dónde mandaron todo esto? Y dijo, a la federación. Y entonces fui a la federación y tenía ya invitación de Washington, de Hawái, de Nueva York. Tenía 5 invitaciones a diferentes universidades y así guardadas, ¿no? Porque pues no quería que nadie fuera, que nadie saliera de ahí. Entonces yo decidí seguir con Jane, empecé a estudiar para la universidad, pero ya no regresé a clavados, ¿no? Aquí en México. Y empezaron a mandar un montón de periodicazos. Empezaron a escribir mal de mí, de mi familia y todo. Y pues mis papás empezaron a preguntar por qué realmente no quería, ¿no? Porque tampoco quería ir a Estados Unidos. O sea, dije, sí quiero estudiar, pero ya no quiero meterme en una alberca nunca más. Entonces, mis papás me empezaron a preguntar, ¿no? ¿Qué pasaba? Y al principio yo, no, estoy cansada. Pero ya después, pues tuve que confesarles, ¿no? Confesarles todo lo que pasó, lo que había vivido. Y mi papá y mi mamá se fueron de espaldas. Cuando empecé a contarles todo, mi papá me dijo, en este momento me lo vas a decir todo. Y mi papá empezó a escribir palabra por palabra todo lo que dije y luego mandó una carta de 7 hojas a los medios. Y fue ahí cuando empezó todo. Fue ahí cuando se abrió la cloaca. Fuiste de las primeras personas o de las primeras mujeres en el deporte que tuvo el valor de levantar la voz ante todo este tipo de situaciones que se daban y que le pasaban a muchas niñas y niños y que nadie defendía porque no sabía lo que estaban viviendo. Es que lo que nadie nos dijo, o sea, lo que nadie sabe, todo el mundo había pasado por eso y ya había habido algunas denuncias y todo. El problema es que cuando tú levantas la voz así de fuerte y lo abres a los medios realmente, te abres lo bueno y abres lo malo. Entonces, yo tenía 19 años y empecé a abrir una bomba, así una cloaca, empezaron a salir tantas cosas y me empezaron a bombardear con tantas cosas que buenas, pero empezaron a atacar también, empezaron a voltearme las cosas y empezaron a enfrentarme, a picarme y a dañarme de una manera tremenda. Porque cuando estás ahí y eres la voz y te paras ahí, te tocan todos los trancazos, los tuyos y los que le tocaban a las de atrás, que también, porque yo empecé a hablar por todas, empecé a hablar por mi experiencia, pero empecé a querer hablar por todo lo que estaba pasando. Pero pues me tocaron a mí y a mis papás, nos tocaron unas cosas terribles durante 3 años, fue un infierno todo lo que viví, ¿no? Porque llegó un punto en el que hasta me hacían dudar, ¿no? Decía, a lo mejor sí fui exagerada, a lo mejor estaba tan cansada que a lo mejor no lo vi bien, o a lo mejor no me acuerdo bien, a lo mejor estoy imaginando, o a lo mejor no fue así, o te hacen dudar de lo que vives, pero de repente leía mis diarios y decía, sí pasó, sí es cierto, y de repente me hablaban, me decían gracias por decirlo, y pasó esto, y pasó esto, y pasó esto. El problema fue que pues yo empecé a hablar y levantar, y levantar, y aguantar, y aguantar, y aguantar, y llegó un punto en el que había que hacer un juicio, ¿no? Para resolver esto. Yo necesitaba personas que respaldaran todo lo que se estaba diciendo. Bueno, esa noche, antes de eso, empezaron a hablar. Oye, ¿qué crees que no voy a poder ir? Porque me amenazaron los psicólogos. Es que si yo hablo en tu favor, me van a regresar a Cuba y tú sabes que yo no puedo regresarme. Y así empezaron las clavadistas. Es que yo no puedo hablar porque todavía no llego a los Juegos Olímpicos y si yo hablo voy a perderlo todo, ¿no? Entonces yo empecé a entender, es que no llegó ni una sola llegó, ni un solo, nadie llegó, ni los entrenadores, nadie. Entonces dije, de hoy en adelante es mi palabra contra la de todos ellos y voy a hablar solamente por mí, lo que me pasó a mí. Y si alguien más quiere decir su historia, pues que se pare conmigo y que diga su historia.
pero ya basta de recibir trancazos ajenos porque nadie está ahí para recibirme, ¿no? Para sostenerme. Entonces empezó a ser mi palabra contra todo. Y estaban ahí mis papás, ¿no? Siempre mis papás respaldándome, hasta que me rompí. Entonces tuve que firmar una carta poder y darle todo el poder a mis papás de hablar por mí. Yo me fui a Estados Unidos y ahí estuve con ayuda psicológica, ayuda psiquiátrica, de todo. Y ahí me levantaron. La entrenadora Jane, aparte de que me entrenó y me llevó a unos niveles extraordinarios, pues me levantaron, ¿no? Me ayudaron a volver a ser fuerte, a volver a querer el agua, así todas esas cosas. Pero sí fue muy difícil. Y creo que para mis papás fue todavía más difícil, ¿no? Claro, pues es que de entrada, cuando tienes un hijo que está lejos, pues tú esperas lo mejor porque está dentro de cumpliendo su sueño. Porque era realmente, ahí es la idea que tenían tus papás cuando te dejaron que tú fueras a vivir todas estas experiencias, y el descubrir o darte cuenta que ha sido todo lo contrario, pues yo creo que después de la persona que es afectada, pues son los familiares directos los que más lo sufren y lo viven. Pero también es admirable la fortaleza de tu familia y la tuya para poder levantar la voz, para poder respaldarte, para poder sostenerte en esos momentos que son, pues creo que de los más complicados que puede vivir alguien. Y ahora, hay una película, decías precisamente La Caída. Hay una película que lleva ese nombre, que es con producción de Carla Souza, y también es protagonista ella de esa película. Esa película se dice que está basada en hechos reales. Entonces, ¿habla de ti? ¿Esta es tu historia que se está contando en esta película? Pues fíjate que cuando empezó a nacer este proyecto con Carla fue hace ya muchísimos años, hace más de 6 años. Carla y yo empezamos a tener una amistad hace muchos más años, porque ella vivió unas cosas muy fuertes. Entonces ella primero me llamó para otras cosas. Íbamos a hacer, cuando empezaba lo de Me Too y todas estas cosas, entonces empezamos a platicar mucho, qué vamos a hacer, cómo vamos a levantar el Me Too aquí en México, vamos a hablar. Luego se nos dio la oportunidad de hablar con Aristey y hacer un programa, y nos salió tan mal, nos rebotó tan feo a todas. En vez de que la gente lo tomara bien o se compadeciera de estas situaciones, como lo tomaron con mucho morbo y lo tomaron con mucho ataque, lo tomaron de una manera muy horrible, ¿no? Entonces, pues nos rebotó mucho a todas. A ella le destrozó mucho sus planes, sus proyectos, todo. Entonces tuvo que ella irse de México mucho tiempo y estar en Los Ángeles haciendo una carrera allá, porque aquí realmente se tronó mucho para todas. Entonces, mientras estaba allá, pues empezó a decir, oye, vamos a cambiar la estrategia, vamos a hacer otra cosa. Y me empezó a contar de la idea que ella tenía, y empezamos a fabricar esta nueva película. Este proyecto de película empezamos a hacerlo, y fue escarbar todo. Al principio iba a ser solamente de mi historia, pero dijimos, mi historia también fue muy atacada. O sea, mi historia en su momento fue tomada de una manera morbosa y dura y fea, ¿no? Tenemos que hacer algo para que realmente llegue a las entrañas de la gente y la gente la pueda ver con el corazón y con el estómago, y no la vea con otras cosas, ¿no? Entonces empezamos a juntar historias de clavados. Mi historia no es la única, son muchas historias, ¿no? Entonces lo que hicimos fue hacer una mezcla de esas historias, y luego esas historias que son reales, hicimos una mezcla, y luego de esas se llevaron con una persona especialista en casos de acosos y patrones de acoso y víctimas y victimarios, y se empezó a generar también un patrón de comportamiento. Al poder hacer, lo que tratamos de hacer fue, basado en todas esas historias reales, tratamos de mostrar el patrón de un abusador y lo que sucede realmente con una víctima, cómo se va desarrollando eso. Entonces fue una unión de todo para poder atinarle a lo que la gente necesita para identificarse. Porque si solamente contamos una historia que ya había pasado y ya había sido leída, la gente iba a decir, ¡ay, qué horrible caso, pobrecita!, ¿no? O iba a tomarlo con morbo, ¡oh, ya lo había leído antes! Pero cuando tú tocas algo que alguien ya se puede identificar porque es un patrón real, pues la gente dice, oye, espera, es que esto yo ya lo he escuchado, esto ya me ha pasado, esto
Eso tratamos de llegar a eso. Fue un gran riesgo. La verdad es que sufrimos, estábamos muertas de miedo el día de la premiere, el día de todo. Realmente fue un proceso muy, muy difícil durante la grabación de la película. Yo tiré la toalla como 3 veces. Le lloré a esa película de salirme del set y decir, yo ya no puedo más. Estar reviviendo todo eso, reviviendo el juicio, reviviendo escenas, reviviendo. Dije, es que es demasiado para mí, me estoy ahogando, no quiero. Y luego aparte estás modificándole cositas y era mucho para mí y luego también fue mucho para Carla a veces, ¿no? Entonces así tuvimos mucha empatía de parte de la directora, porque tú imagínate como actor, paras, te sales llorando y te dicen, te corren, ¿no? ¿Qué le pasa, no? Pero en ese tipo de película la directora fue muy abierta, muy comprensiva y nos entendía. Y Carla, cuando yo me ponía mal, así pasaron 4 horas, se iba conmigo al camper y platicábamos y cambiábamos cosas. O sea, eso no se hace normalmente cuando tú ya tienes todo hecho, ¿no? Cuando tienes todo escrito y está todo planificado. Tú no nada más cambias pedacitos de la historia, pero era necesario y hubo toda esa apertura durante la película. Y yo creo que lo más importante que me dijeron la productora Ana Rascón, la directora Lucía Puenzo y Carla, era, esta vez es diferente porque esta vez no estás sola. Esta vez vamos a salir, vamos a gritar con una voz muy fuerte, pero ya no estás tú sola. Estamos todas gritando contigo y estamos todas de la mano y estamos todas respaldándote, todas. Entonces ya cuando salió, dije, ya no importa, o sea, voy a volver a hablar, pero ya no tomo, o sea, ya es otro amanecer, otra circunstancia, otro. Y eso me hizo sanar muchísimas cosas y hasta perdonar muchas cosas. Justo eso te iba a preguntar, que mientras ibas sacando algunas cosas, ibas viendo prácticamente esa película en cámara lenta, ibas sanando, o sea, dolía, pero ibas sanando en ese momento. Sí, claro, porque además de que dolía horrible, yo lo veía ya desde afuera. O sea, yo decía, ya vi cómo se ve, ya vi que no tengo la culpa, ya vi que es un patrón, ya vi que está enfermo, ya vi que son circunstancias que se dieron por la época, por el sistema, y tal vez no fue tan personal, ¿no? Yo creo que fue todo circunstancial, entonces empecé como a dejar ir y empecé a perdonar realmente y tratar de entender, ¿no? Que fue la suma de todas las circunstancias y fue... Claro que hoy en día ya se puede entender y se pueden evitar tantas cosas, que es en lo que estoy trabajando, ¿no? Pero en esa época, pues fue la suma de muchas cosas y ya cuando lo ves así, pues empiezas a decir, pues ni modo, me tocó y pues hay que aprender de esto y ya realmente empiezas de corazón a perdonar, ¿no? Y a perdonarte a ti y a perdonar la situación. Y eso me da una paz mental para poder hablar de esto, para poder ver la película sin problema, hablar de esos temas, porque antes no podía. Era imposible que yo te hablara de estos temas, ¿no? Si pudieras viajar en el tiempo, en alguna escena, a lo mejor la escena más complicada, más fea que tú recuerdes de esa temporada, y poder ir la Azul de ahora y visitar a esa Azul en ese momento o antes de que pasara algo, ¿qué le dirías? Fíjate que todavía no puedo resolver eso, porque ahorita yo tengo muchas ideas y ahorita yo le puedo decir a ella qué puede hacer, o a una persona, o a una niña, una persona que esté pasando por eso, yo puedo decirle qué puede hacer. Pero en ese momento, por más que yo me dijera eso, las circunstancias del sistema y todo no me iba a permitir hacer eso, porque fue exactamente lo que yo hice en aquella época. Lo que ahorita yo le recomiendo a las demás, yo lo hice antes, pero el sistema no estaba listo para esas reacciones. Entonces, en aquella época tal vez hubiera buscado la manera de decirle, sí, dile a tus papás, pero primero habría hablado con mis papás, ¿no? Antes de... Claro. Para que vieran la situación y poder yo afrontar de alguna manera diferente y que no me hubiera dolido por tanto tiempo, no sentirme tan sola por tanto tiempo, ¿no? Tal vez eso sí hubiera podido cambiar. Claro, y a mí algo que me parece súper importante y que es, ahora lo veo con otros ojos, la película, porque si dices, bueno, como dices, es una película que está contando una historia y te deja muchos aprendizajes, pero detrás sí te abre muchísimo los ojos a decir, la voy a ver todavía con más atención
porque entonces eso me va a ayudar a, de mi lado como mamá, poder decir, ok, hay estos patrones, hay esta conducta, hay esto que me tengo que fijar alrededor de ellos para poder evitar llegar a una situación así. Y del lado de ellos que lo puedan ver y decir, esto pasa y esto deben cuidar y esto deben tener precaución en esto, esto y esto, ¿no? Entonces es algo que me parece increíble del trabajo que hicieron. Sí, la verdad es que en esta película hubo algo muy especial, que a todos los clavadistas estaban vueltos locos y enojados, ¿no? Porque por el final. Y es que el final para mí es un final mágico, porque en todos los lugares todo el mundo espera que el victimario sea castigado, que el victimario sufra y que ese final que todo el mundo espera, pero la realidad es diferente. Entonces en esta película lo que quisimos mostrar es, estas cosas pasan y es muy raro que los victimarios sean acusados por el sistema que tenemos actualmente. O sea, es muy raro que una persona vaya a ser castigada es raro. Pues sobre todo porque no son solamente comportamientos, ¿no? Conductas inadecuadas. Es muy difícil que esto proceda. Pero ¿qué haces tú como víctima? Entonces, ¿qué es? Tú te tienes que aprender a liberar a ti, perdonar a ti y tener que empezar una reconstrucción para ti a pesar de los demás. Castiguen o no castiguen, cambie o no cambie, eso ya no depende de ti. O sea, no puedes decir, yo voy a estar feliz o yo voy a superar esto hasta que lo vea en la cárcel, o hasta que lo vea castigado, o hasta que lo corran. Eso ya no depende de ti, y menos en un sistema como el que tenemos. Lo único que depende de ti es, ¿qué vas a hacer al respecto? Si ya te tocó, si ya pasó, ¿qué haces ahora? ¿No? Entonces, ¿cómo te liberas? Y si Entonces, puedes ayudar a alguien, como en el caso tuyo lo estás haciendo, ¿no? Que platicas qué pasó, platicas qué sucedió, y me imagino que en algún momento te ha tocado también ver algo que te llegó a suceder tal vez a ti, o a ver desde otros lentes algunas situaciones que pudieran llevar a eso, ¿no? Exactamente, es mostrar lo que puede pasar, como es un patrón, y después, poco a poco, es mostrar qué puedes hacer al respecto para ti, ¿no? O sea, obviamente sí, qué procedimiento puedes hacer legal, qué cosas puedes hacer para que estas cosas cambien, que eso ya es el trabajo que nos corresponde ahora como asociaciones o como instituciones, pero lo importante aquí siempre va a ser la persona que lo sufrió, ¿no? ¿Qué vas a hacer con esa persona? ¿Qué vas a hacer con su cabeza, con su nueva vida? Porque te arruina, te deshace, te hace polvo. Pero entonces, ¿qué haces? ¿Cómo vuelves a armar a esa persona para que pueda tener una vida? Eso es lo importante. O sea, hay que enseñar en que si pasó, vamos a tratar de cambiar los sistemas, de meter reglamentos para hacer muchas cosas, pero ahora lo importante es qué vas a hacer tú como persona. Tú como víctima no eres la única. Es lo que queremos decir, no eres la única o el único, ¿no? Porque esto le pasa a los hombres también. Nos puede pasar a cualquiera. En un descuido ya te pasó, con toda la enseñanza, con todo lo que has visto, aprendido, con todo lo que hay, y aún así te puede pasar. Ok, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Cómo vas a vivir con eso? ¿Cómo vas a salir a pesar de eso? No, porque tienes que salir. Si quieres seguir en esta vida, tienes que salir. Tienes que aprender a dejar eso en un cajón, ¿no? Que se vaya tendiendo, pero no dejar que eso te vaya embrujando todo lo demás que quieras hacer o tus sueños, ¿no? Y creo que es la parte más difícil, ¿no? El reconstruirte. Después de todo esto, el tomar esa decisión de decir, ¿qué voy a hacer ahora? Y creo que influye mucho y tiene mucho peso las personas que están alrededor de la víctima, ¿no? ¿Y tú crees que han cambiado las cosas desde lo que tú viviste ahora? La verdad, sí. O sea, sí siento que hayan cambiado mucho. El sistema no tanto. El sistema no ha cambiado mucho. Es muy difícil que esto vaya cambiando, sobre todo porque son cosas que no se ven. Entonces, ¿tú cómo puedes sancionar algo de manera penal cuando no hay prueba alguna, ¿no? Cuando es puro, todo está en el aire. Nadie lo vio, no hay nada. Es muy difícil crear leyes y hacer todo eso, es muy difícil. Se está tratando de hacer. Pero sí hay manera, dices, estamos logrando darle en el punto para que estas cosas cambien a nivel de instituciones y todo. Pero sí ha cambiado mucho porque ahora las personas saben que existe. Ya no es tabú hablar de esto. Las niñas ya saben que esto pasa, ya saben decir,
no, ya saben qué sí pueden hacer, qué no pueden hacer, ya hay más confianza para hablar, por lo menos. La gente ya no habla y te apuñala, ¿no? Ahorita ya por lo menos hay un grupo muy grande de personas que te pueden escuchar y que te dicen, sí, a mí también, sí, habla aquí. Ya hasta puedes hablar un teléfono especial, ya puedes meterte a páginas y todo, cosa que antes era, quien pase por eso, eres peor que criminal si tú decides abrir la boca sobre algún tema así. No sé, de las personas que estaban dentro de, no sé si se le puede llamar equipo, o de las personas que estaban entrenando en todo, en esa época, esos, ¿qué tan recurrente es? ¿Qué tanto porcentaje que por lo menos te medio enteraste de que pasó o que pudo haber pasado un algo, no sé, de 10, 8, de 10, 3, de 10, 1, no sé? Pues cuando yo estaba ya adentro, yo creo que de 10 a 8, así a 8 ya les había pasado. Y antes de ellas, a otras. O sea, como que era el... Y no nada más mujeres, también le había pasado a hombres y entrenadores. O sea, entre los mismos entrenadores había jerarquías y había un solo poder absoluto en entrenadores, y todos los demás que querían pelear por su lugar eran tratados de una manera miserable. Era un sistema muy feo, era como una pequeña mafia, ¿no? Pero con las mujeres pues era el pan de cada día. Con quien hablara me decía, oye, me hicieron esto y esto y esto y esto. Y a fulanita que ya se salió, y a fulanita que desgraciadamente se quitó la vida. O sea, todas esas cosas que yo escuchaba, decía, híjole, o sea, realmente, ¿dónde estoy? Y veía que así era también en otros deportes, ¿no? Porque yo vivía en el Comité Olímpico, donde estábamos todos los deportistas de todas las disciplinas. Entonces yo veía que no nada más era aquí, sino pasaba en diferentes formas, pero pasaba en todas partes. Entonces era, aprende a cuidarte, aprende a ser fuerte, pon tus barreras, hazte una armadura con picos y dientes, ¿no? Así es como yo aprendí a vivir aquí. Obviamente me cobró factura ese comportamiento. Me funcionó para sobrevivir, para salir y para llegar a Juegos Olímpicos, pero ya cuando empezó a bajar todo ese estrés, todo ese ambiente, pues yo era una persona horrible, ¿no? Mis papás no me soportaban, y mis hermanos así me tenían miedo, porque me decían, es que lo que te digo es defensiva, o sea, todo te defiendes, todo reclamas, todo el tiempo estás enojada, y yo decía, yo creo que estoy dolida, ¿no? Tengo una armadura que tiene dientes, y si tú haces algo que siento que me está lastimando, no te voy a dejar, te lo voy a responder más duro. Así fui entrenada, ¿no? Así me construí yo. Y para bajarte esa armadura y empezar a ceder y no estar enojada, no ser iracundo, no ser respondón y todo, pues sí me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un trabajo y acompañamiento también, me imagino, de profesional, incluso con tratamiento de algún psicólogo, y también junto con tu familia. Me imagino que es todo un trabajo lo que te llevó a salir de eso. Sí, claro. Pues mi familia primero, que me aguantaron. Gracias, familia. Me soportaron, me aguantaron. Y pues psiquiatras. Estuve en psiquiatras. También fui hasta Neuróticos Anónimos. Estuve en Neuróticos Anónimos. En Estados Unidos pues estuve en los mejores hospitales de Memorial ahí en Houston, ¿no? Mi entrenadora, mis compañeras de equipo. Creo que si por ayuda no quedó. Todo el mundo aportaba y aportaba y aportaba, porque en verdad era un hoyo negro en el que yo llegué a caer. O sea, esa caída fue primero regresar a Juegos Olímpicos y caer a todo esto, todo ese bombardeo. Pero no solo eso, sino yo empecé a madurar, empecé a desarrollarme y empecé a entender todo lo que me habían hecho, ¿no? Entonces empezó a caerme y empecé a acordarme y empezaron a llegar flashbacks y dije, empezó a llenar de un coraje tremendo y dije, yo no entendía estas cosas. Entonces todo esa, pues es una bomba, es una roca que te hunde en lo más profundo de los pantanos. Entonces, esa fue una caída, un hoyo tremendo. Y salir de ahí, pues sí, fue muy difícil, sí fue muy difícil. ¿Crees que hay un camino que nos quede todavía para recorrer, para poder tener o poder evitar todo este tipo de situaciones en el deporte, en las escuelas, en todos los ámbitos con los niños y niñas? Por supuesto que sí lo hay y estamos trabajando muy fuerte en eso, porque lo que se debe de hacer no es atacar, es como las enfermedades,
Si tú nada más estás atacando, te dio una gripa y te voy a dar para el dolor, porque te duele la cabeza por la gripa y estás con la aspirina, es lo que hemos estado haciendo. Pero lo que hay que hacer es atacarlo de raíz. O sea, hay que atacar el comportamiento de 5 o 7 pasos atrás, ¿no? Hay que empezar a, dentro, sobre todo lo que trabaje con menor, tenemos que empezar a regular esa conducta, ¿no? Y es en lo que precisamente estamos trabajando ahorita, ¿no? Con mi equipo es empezar a ver todos esos patrones muchísimo antes de que esto pueda llegar a un abuso, un acoso, al bullying, a todas estas cosas que ya vimos en dónde terminan. Pero si nos vamos mucho más atrás y empezamos a regular todo lo que está atrás, es muy posible que las cosas puedan cambiar, ¿no? Porque ya, por lo menos, ya empiezas a poner ojos en conductas, ¿no? Conductas que seguro pueden desembocar en algo así. Y si las detienes ahí, estás ayudando a prevenir un daño mayor. O sea que ahorita con tu equipo están trabajando, que es como es algún tipo de, no sé, de asociación o de, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, realmente estamos trabajando en un proyecto para poder precisamente prevenir el acoso, ¿no? Estamos ahorita haciendo esto, estoy con mi equipo, con unos abogados, estamos tratando de armarlo bien para poder precisamente meterlo en el deporte mexicano y empezar primero con los menores, ¿no? Obviamente todo eso se va a extender, pero lo principal ahorita es que quiero primero proteger, o sea, empezar con esta protección hacia los menores, ¿no? Que son ahorita los más vulnerables, ¿no? De 17 años para 18 para abajo, que es una edad en la que ni siquiera estás preparado para estas cosas y es en donde creo que hay la mayor vulnerabilidad. Y si tú aprendes a regular esto aquí, es posible que cuando seas adulto pues ya no sea menos factible que estas cosas pasen, ¿no? Pero además, pues esto aplica a todas las personas que trabajan con ellos. Entonces, si logramos inculcarle esto a las personas que trabajan con los niños, evidentemente lo van a hacer con las personas mayores, ¿no? Claro que para eso hay otro trabajo. Pero ahorita estamos enfocando todo nuestro esfuerzo en cambiar, en poder regular esa conducta, con códigos, con escritos, con capacitaciones, ¿no? Porque para poder hacer eso, pues primero tenemos que capacitar. Tenemos que capacitar a los entrenadores, ¿no? A los fisiatras, a todas las personas que estén enfrente de un niño. Y pues también a los menores hay que capacitarlos de manera diferente y también a los padres, ¿no? Hay que enseñarlos o sea, no es la misma enseñanza para todos, hay que ponerles un foco de atención distinto a cada grupo, porque estar enfrente de un niño no es un derecho, ¿no? Enseñar a un niño no es un derecho, es un privilegio, y ese privilegio se te puede quitar si no estás capacitado, si no estás preparado para eso. Y es que finalmente, a ver, te la pongo así, como nosotros como papás, si nos enteráramos de una situación así, no sabes ni siquiera cómo reaccionar, ¿no? No, ni con quién dirigirte, ni qué hacer, no hay una orientación ni los niños saben a quién decirle ni con quién dirigirse, y cuando tú como papá ya te tienen como la confianza de decírtelo, también te quedas en el limbo de decir, ¿y ahora con quién voy? ¿A quién acudo? ¿Quién me defiende en este caso? ¿Quién me ayuda? ¿No? Exacto. Y no nada más a los papás, también a los directivos. O sea, un directivo llega y dice, ¿qué hago ahora? O sea, y si hago, me regañan. Y si no hago, también me regañan. Entonces, o sea, todo es un sistema que necesitamos nosotros corregir. Y realmente en eso estamos poniendo ahorita, todas mis canicas están en este proyecto para que realmente esté bien estructurado, esté bien formado y empezar así a hacerlos empujar, ¿no? Empujar. Y obviamente cuando ya lo tengamos listo, ya estemos perfectamente bien instalados, lo vamos a empezar a sacar a la luz para que la gente se entere, lo tenga, ¿no? Y pueda ver. Y eso va a empezar a cambiar muchas vidas y va a empezar a inyectar un poquito más a la cultura deportiva que tenemos, va a empezar a cambiar muchas cosas. ¿Qué podrías decirle a alguien que a lo mejor ahorita está en alguna situación en la que a lo mejor tú estuviste o sí, y que está escuchando este podcast? ¿Qué es lo primero que debe hacer? ¿Cómo debe reaccionar? ¿Qué podría hacer? Tiene que hablarlo, ¿no? Tiene que primero saber que decirlo no está mal.
Y pues hay algunas, ya hay algunas fundaciones ahorita actuales, teléfonos, fundaciones, asociaciones que pueden tomar este tipo de casos y los toman bastante bien. O sea, realmente hay un apoyo bastante bien. Pero hay que entender una cosa muy, muy importante, que hay una diferencia entre una acusación penal y, o sea, cuando hay cosas en las que no hay pruebas y tú haces una acusación penal, lo que te van a pedir es una prueba actualizada y una prueba. Entonces no quiere decir que no te quieran ayudar, ¿sí? o que nadie te haga caso, o que el sistema sea vendido y corrupto. Simplemente todavía no está preparado nuestro sistema ni está hecho para poder tratar estas cosas. Pero sí es importante que haya esas acusaciones, ¿no? Porque esto sirve de herramienta a las instituciones o a donde pertenezcan estas personas, y esto permite hacer investigaciones o permite pues poner las sanciones a las personas que están frente, porque también hay derechos de los niños, derechos humanos de las personas. Entonces hay que denunciar en las instancias correctas, ¿no? Cada caso es diferente, entonces yo no puedo decir, cuando te pasa esto, ve acá, ¿no? Hay que llamar a estas fundaciones, porque cada caso va a ser tomado de manera distinta y cada caso tiene que llevar un camino distinto para que realmente pueda solucionarse o pueda haber un acuerdo que favorezca a la víctima o también que no siempre, porque también puede llegar a pasar que el victimario ni siquiera sabe lo que está haciendo. O sea, no hay esa intención, tienen otra cultura, otra educación y ni siquiera saben que están haciendo daño. Ni siquiera había esa intención, pero sí hizo cosas, pero no las hizo con la malicia o con la intención, simplemente fue una ignorancia que no se justifica, por supuesto que no se justifica, pero también se tiene que ver eso, se tiene que analizar toda esa circunstancia y por eso es importante educar y capacitar a las personas que podrían llegar a ser victimarios, ¿no? Decir, fíjate esos comportamientos, fíjate esos patrones y cuando vean eso decir, ¡eh! Yo he estado haciendo esto y no sabía porque así me educó mi mamá, ¿no? Así me educaron en mi casa, así es como mi papá me dijo que eran las cosas. Entonces, no siempre un victimario es maligno, no siempre tiene esa intención y ese daño y es algo que también todos tenemos que entender. Tenemos que avanzar juntos, ¿no? Por eso es bueno llevar estos casos con mucho cuidado, con mucha cautela, para poder entender el todo y que las personas salgan lo menos dañadas posibles, ¿no? Tanto esta víctima y el victimario, pues entender también, ¿no? Hacer una investigación y ver realmente qué fue lo que pasó. Y si puede tener una solución, una compensación, no sé, ¿no? Y ya si hubo malicia, con todo, ¿no? Claro, qué importante es eso, ¿no? Que hablas de la educación, porque prácticamente también es como la educación, el cambio de mentalidad, porque, pues como dices, hace muchos años era muy diferente y hay gente que ha crecido en esa, como con esa mentalidad, pero qué importante es que ahora que se levanta la voz ante esto, se haga visible y se haga público para que todos podamos darnos cuenta de que eso no está bien y de que se puede cambiar y que se puede uno levantar de esas situaciones y que también no están solos, que pueden acudir a las personas que están cerca o que hay alguien que los va a escuchar y que van a poder obtener la ayuda que necesitan. Porque muchas veces, como decías, a ti tú sentías que no podías decirlo o que no te iban a escuchar, o a lo mejor hay quien piensa que no le van a creer o que, como dices, que tú mismo empiezas a pensar como de, no, tal vez no es, o tal vez es mi idea. Y no, o sea, tienen que dar ese paso de aceptar, hablar y liberarse de esa situación para poder, pues, como empezar a sanar y obtener la ayuda que necesitan y que también eso ayude a que pueda ir cambiando todo el entorno, ¿no? Y que, pues, lo ideal sería que poco a poco fuéramos dando pasitos hasta llegar al punto en el que este tipo de situaciones no pasen. Exacto. Y es muy importante, por eso no nada más la víctima aprende, sino todas las personas podríamos también ser victimarios sin querer, ¿no? Cometemos errores, somos humanos y también enseñarlos a ver qué tipo de comportamientos dañan y también que ellos estén abiertos a ver el daño que puede causar ese comportamiento, que es lo que es hablar
muestra el daño que causan. Ahora, desde el otro punto de vista de la persona que lo hizo, decir, híjole, no sabía que esto estaba causando tanto daño y quiero cambiar. Entonces también necesitamos abrir esos espacios para las personas que sí quieren cambiar y que lo tienen metido en las venas esos comportamientos, que ni siquiera sabían que son malos, ¿no? O a lo mejor sí saben que causan daño y dicen, pobre de la víctima, qué horror, pero tampoco saben que ellos lo están haciendo de una manera o que sus comportamientos pueden desembocar en eso, que están dañando. Entonces también tenemos que voltear a ver ese grupo y ayudar a todas estas personas que no saben tampoco cómo manejar esos comportamientos o cómo reeducarse o que tienen. O sea, eso es muy importante, porque para cambiar no solamente es castigar, es educar y es cambiar la mentalidad de ambos, ¿no? Es crear conciencia, ¿no? Exactamente. Qué importante, la verdad a mí me deja muy impactada el ver ahora sí como todo lo que hay detrás y con la valentía con la que lo has enfrentado y que has salido adelante, y esta forma de ayudar y dar de ti misma ahora hacia los demás me parece increíble, y está también increíble que lo hayas compartido aquí con nosotros. Y para mí, creo que también para nosotros como papás es muy importante, para ellos que lo están escuchando y que tienen esas antenitas receptoras y que afortunadamente ahora desde pequeños tienen la oportunidad de escucharte y tienen la oportunidad de saber y aprender, pues para que todo esto pues se quede, trascienda, ¿no? Yo este podcast lo noto un poco reflexivo, no sé si las notas, muy reflexivas, pensando, viendo la situación, viendo todo increíble, ¿no? O sea, sí, este podcast sí ha sido como súper diferente, ¿no? Sí, como más de escuchar y de analizar, y creo que está padre también. Sí, yo también me quedé así como wow, porque es como justo esto de pensar, ¿no? Que no sé, chance y cosas que tal vez tú pensabas, no, es que pues esto es como, es que no sé cómo explicarlo, por eso lo estoy como pensando tanto. Pero como darte cuenta de estas cosas, ¿no? Que a veces, chance en los tiempos de antes eran como muy normalizadas y que realmente no tendrían como el porqué de serlo, ¿no? O que también a cualquiera le puede pasar. Uh-huh. Que en cualquier momento a cualquier persona, y como decías, puede ser a veces nos enfocamos mucho en las niñas, pero también puede ser a los niños, ¿no? Uh-huh. Niñas, niños, no hay diferencia, y qué importante es que este mensaje les llegue a todas las personas para que sepan que puede pasar, pero que también puede cambiar y se puede reconstruir, y podemos empezar a hacerlo para que no pues lo ideal sería eso, ¿no? Que no tuviéramos que preocuparnos de estas cosas. Y creo que lo que dijiste, Azul, también de esta parte, que si cada quien pusiera a lo mejor su 1% y que no alguien tuviera que tener su 100% de decir, ahora sí yo voy a decir todo lo que no han dicho los demás o las demás, creo que es muy importante, porque si no necesitas hacer el 100%, ¿no? O sea, cada quien atreverme a decir, aquí está mi 1, aquí está mi 1, aquí está mi 1, y cuando te das cuenta, ya está todo armado y todo hecho para que no se tenga que chutar una sola persona todo el problemón y todo el broncón, como lo dijiste, y lo vimos con Carla, que decía, muchas marcas se me fueron después de esto. Esta persona seguía trabajando en un puesto muy fuerte, y hubo repercusiones y se tuvo que ir a Estados Unidos. O sea, cargar como con todo este tipo de cosas, y algunos a lo mejor entiendo que no estaban todavía preparadas. Creo que cada quien lleva como su ciclo y así, pero como creo que esto conforme va avanzando va creciendo un poco más, y creo que a lo mejor es muy, muy pequeñito y así, pero creo que se puede ir haciendo un poquito menos complicado, ¿no? Sí, claro, porque es trabajo de todos, y es trabajo absolutamente de todos. Hablo de hasta de los victimarios, porque muchas veces no vemos esa parte. Vemos que hablo de esto y se van con todo a linchar a la persona. Y entonces hay que ver, dices, espera tantito, ¿no? Hay que ver qué está pasando, cuál es el problema ahí.
Entonces no es de, vamos a hablar y ahora sí vamos a linchar a todo el que se nos ponga enfrente, todo es que me vio feo, es que, o sea, porque eso empieza a irse a otro extremo. Pero también hay que entender que somos humanos todos. Y también hay que ver que venimos de culturas diferentes, de educación diferente. Todavía estamos luchando contra machismo, que todavía sigue latente en muchas personas. Y a ese machismo, pues ellos se criaron con un pensamiento diferente, ¿no? Y todavía una persona, si tú la tratas de cambiar, dices, espérame, es que esto, es a mi mamá, a mi papá, todo me inyectaron mis abuelos. Entonces tú no puedes llegar y decirle, de ahí en adelante, tú ya no eres macho, ¿no? Entonces, un macho va a tener una manera de expresarse, una manera de pensar, una manera de opinar y de actuar. Entonces, no por eso vamos a linchar a la persona. Entonces, tenemos que, todos estos temas hay que hablarlos para ver qué está pasando, pero antes de linchar, tenemos que ver todo el panorama. Tenemos que ver los dos lados y tenemos que analizar cuál es el verdadero problema y ahora sí, pues, tomar las acciones que se deban de tomar, pero no podemos nada más inclinarnos hacia un lado y linchar a todo el que hizo un acto malo, ¿no? Que aparentemente estuvo mal, porque entonces empiezan todos a tener miedo, ¿no? Empieza a tener miedo el maestro y dice, pues ya no lo voy a enseñar, ya ni siquiera voy a acercarme, entonces todo va a empezar a decaer, porque empezamos a sembrar miedo, no lo vaya a ver feo y me vaya yo a estar en la cárcel 3 años, ¿no? Entonces, esto también es parte de educar a las personas. Tenemos que ver todo el panorama. Tenemos que ver todo lo que está pasando de un lado y todo lo que está pasando del otro. No para justificar, pero para entender y poder solucionar las cosas, ¿no? Y no crear un problema mayor. Y miedo también y resentimiento en maestros, en docentes, en entrenadores que digan, no, pues prefiero ya, ni lo voy a ver, ni me voy a acercar, ni lo voy a tocar, ni le voy a enseñar, y se nos va a ir todo para abajo. Entonces, claro, no se trata de radicalizarlo, ¿no? Claro, se trata de entender y educar, ¿no? Eso. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Y lo más, como que el mensaje más claro que nos queda en este podcast, bastante interesante, reflexivo, de verdad, como decía Joan, porque es un tema que es difícil para la persona que lo vive, pero también es un tema difícil de tratar. Y me da gusto que hayamos podido desarrollarlo aquí de esta manera y que hayas podido expresarlo y que se lo demos a conocer a toda nuestra audiencia, porque estamos seguros que más de una persona de la que está escuchando ha pasado por una situación de este tipo y que a veces no ha sabido qué hacer. Entonces, la importancia de esto es que esa persona ahora sepa que no está solo y que puede salir adelante y que esto le ayude a cualquier persona que lo necesite y que le llegue a los oídos indicados. Por supuesto, que puedas vivir y que puedas seguir con tu vida a pesar de todo esto y que sepas que no eres el único que fue azotado, ¿no? No fuiste el único que cachetearon. ¿Sí? Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias, Azul, por tener la confianza de estar con nosotros, por contar tu historia. De la película que hablamos es La Caída, que está en Amazon Prime. Entonces, pues por si la quieren ir a ver, pues ahí está. Y muchas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Un honor y fue un gusto estar en este espacio en familia con ustedes. Decía Carla que a ella la película, o más bien no la película, la historia de la cual formas parte, la había escogido. Yo no creo en casualidades y creo que a nosotros nos escogió el podcast para contar tu historia aquí. Y bien, muchas gracias. De verdad que estamos muy, muy, muy agradecidos porque estés aquí con nosotros. Muchas gracias, en verdad. Muchas gracias. Se sintió muy agradable estar aquí. Gracias por compartirnos tu historia. Esperamos que todos los que estén escuchando esto pues se puedan quedar con algo también de lo que platicamos hoy. Y pues ya. Gracias por ver este podcast. Nos vemos en la siguiente aventura, mega divertidos. Adiós. Adiós.